Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos una nueva emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable en el marco de la iniciativa Asesoría y Difusión de los Derechos del Consumidor Financiero en Valdivia, proyecto ejecutado con el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores administrado por el CERNAC. www.acobaldelosrios.cl y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. El tema a tratar en esta oportunidad es educación financiera y descentralización. ¿Será posible? Y para ello tenemos como invitado al consejero regional Matías Fernández. Bienvenido, consejero. Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola a Rubén también. ¿Cómo están? Feliz de poder estar este día de viernes ya a puertas de la cuarentena total acá en Valdivia, de poder hablar de estos dos importantes temas que están íntimamente relacionados y ver a ver cómo puedo aportar desde la mirada también personal, pero sobre todo también la institucional en la cual me encuentro hoy día. Sí, muchas gracias, Matías. Bueno, recordar que este programa también se retransmite los días lunes en Radio Universidad Austral de Chile. Y saludamos también, como siempre, a Rubén Parada, presidente de ACOBAL. Hola Luis, hola Matías, un gusto que estés en nuestro programa para conversar de este tipo de materias tan interesantes e importantes para los ciudadanos, más en tiempo de pandemia. Así es. Vamos a comenzar entonces. Voy a explicar brevemente recordar también el concepto de educación financiera porque es muy importante, especialmente en el contexto actual en que estamos. Hay un consenso respecto a los beneficios sociales que genera la educación financiera a las personas. Esto emergió o comenzó globalmente tras la crisis subprime del año 2018, perdón, 2008. Desde entonces se ha consolidado la visión de que el desarrollo de una inclusión financiera integral y beneficiosa exige no centrar los esfuerzos solamente en el acceso y en el uso de instrumentos financieros, sino más bien en el fomento de una adecuada educación y protección y un marco regulatorio apropiado. En ese contexto, el año 2018, finalizando el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se genera la Estrategia Nacional de Educación Financiera y define educación financiera como esta estrategia del año 2018, que es parte de las políticas públicas que debe seguir el Estado en general, un proceso en el cual las personas a lo largo de su ciclo de vida mejoran su comprensión del mundo financiero, conceptos y riesgos, y a través de la información, la enseñanza y el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades, actitudes y confianzas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda y procurar la protección de sus derechos y tomar cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar y el de la sociedad. Eso es el concepto de una política pública, la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Pero en el contexto actual en el cual estamos, quiero citar una carta al director que llegó a inicios de este año en el mostrador. Es de Carlos Montoya y se preguntaba, ¿qué pasó con la educación financiera? Y esto es súper importante para iniciar la discusión y el comentario. El estallido social que detonó la revuelta popular del 18 de octubre puede explicarse como las consecuencias de un sistema económico que se sustenta en el consumo desmedido, apalancado en un endeudamiento creciente y descontrolado. Eso es lo que plantea en primer lugar Carlos Montoya. Y esta nociva dinámica, sumada a la mercantilización de los derechos sociales, en este caso educación, como gran ícono, el CAE, ha generado una ecuación perfecta para esta desigualdad económica. Pero hay una estrategia que se debe ejecutar, que es la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Y un dato muy importante que habla esta carta, que esta estrategia vincula a 20 instituciones, tanto públicas como privadas, y también de la sociedad civil. No obstante, la página, por ejemplo, que parte de esta política ya no está presente en las redes sociales o en el mundo, o sea, en el mundo virtual. Estamos hablando de inclusiónfinanciera.cl. Y de hecho,
después que se genera como esta política, el año 2019, el año pasado, no hubo señales de esta política pública. Esta política pública debería estar presente, debería estar ejecutándose por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero simplemente no existe, no está. Es un tema Mm, que ya conversamos con Rubén en otro programa, pero que queremos volver a tomarlo a raíz de los últimos datos o indicadores. Ya sabemos que la deuda ha aumentado, sabemos que la deuda también en servicios básicos también ha aumentado producto de la crisis sanitaria y queremos ver si este tema o se dialoga dentro del gobierno regional, dentro del Consejo Regional de los Ríos. Entonces, sí, invito a Matías mm, a poder primero hacer esta reflexión, que es un dato duro finalmente, que este gobierno simplemente no está ejecutando esta política, esta mm, estrategia de educación financiera y cómo se ve desde el mundo, desde el mundo regional, desde el Consejo Regional. mm. Matías. Sí, mira, voy a ser súper sincero, la verdad. Este es un tema que si se ha tocado ha sido de forma muy informal y en conversaciones muy someras en distintas instancias donde hemos tenido que debatir sobre inversión regional. ¿Por qué pasa esto? Yo tengo una visión de que no es algo casual, no es algo que tampoco se ha pospuesto, sino que también hay una intencionalidad de por medio, porque como bien mencionabas, la educación financiera entrega herramientas en un mundo altamente globalizado y en un mundo que se mueve tan rápido, para poder enfrentarte de mejor manera. Y claro, ¿quiénes son los que siempre se enfrentan de mejor manera a las crisis, sobre todo las económicas? Terminan siendo muchas veces los grandes empresarios, que uno, tienen espalda económica para poder hacerlo, y dos, saben de antemano cómo se está moviendo el mercado. Y cómo se está moviendo el mercado con el acceso al Internet y la globalización que tenemos hoy es mucho más fácil que hace 20 años atrás. Entonces, efectivamente tenemos, por un lado, por ejemplo, hay iniciativas que no son de orden regional, que tienen una bajada desde el nivel central, principalmente que sean impulsadas por el Ministerio de Economía, pero bastante eh, casi inexistente y con muy poco énfasis en lo necesario que podría ser la educación financiera. Y por otro lado, tenemos una serie de dificultades a la hora de hablar de inversión regional que están directamente relacionadas con la educación financiera. Si hoy los habitantes de la región de los ríos pudiésemos haber avanzado en programas que comulguen estos elementos que se conversan cuando hablamos de estos conceptos a modo general, sin duda tendríamos también una población mucho más, no solamente preparada para enfrentar crisis, sino también mucho más atenta a este elemento económico que no solamente se tiene que llevar a lo individual, sino que también se tiene que llevar a lo estatal. Y cuando la gente empieza a entender cómo funciona precisamente la economía del Estado, también inherentemente tienes una posición política con respecto a cómo se están haciendo las cosas. Y a eso es una necesidad que tenemos hoy. Necesitamos una población empoderada de finalmente cómo funcionan los temas económicos en la región y a nivel central, el de que no solamente lo entienda, sino que también pueda evidenciar y también eh, presionar a las autoridades políticas a poder generar los cambios necesarios. Un ejemplo de ello, los avances en descentralización, por ejemplo, económica, han estado principalmente coartados por el mundo político. Y los únicos que han habido avances en esas materias que han habido han sido principalmente descentralización política y administrativa. ¿Por qué? Porque la descentralización económica representa también una pérdida de poder. Cuando estamos hablando de economía, de traspasar dinero desde el nivel central al nivel regional y desde el nivel regional centralizado en Valdivia hacia el resto de la comuna y sus habitantes, estamos hablando de repartir poder. Y por eso es importante finalmente la educación financiera. Hay países donde la educación financiera tiene otros conceptos, otros nombres, pero donde es impresionante cuando tú hablas con esas personas, donde tiene un alto conocimiento de cómo afecta, por ejemplo, la economía internacional en las decisiones políticas que está tomando su país. Y es por eso donde, por ejemplo, no hay grandes crisis, a pesar de que hay crisis, por ejemplo, importantes, pero no hay crisis sociales marcadas en esos países donde no hay un alto nivel de educación financiera, porque en el fondo lo que está rigiendo hoy al mundo, lamentablemente, es el poder del dinero, y cuando el poder del dinero tiene
hay poco acceso para poder entenderlo, pero también para poder impugnar a las autoridades políticas, sin duda, te genera un desfase importante donde se focaliza la decisión en algunos pocos, y eso es lo que está representado hoy día en nuestro sistema político. Llevándolo al nivel regional, nuestro Consejo Regional no discute estas materias. Algunos que otros consejeros hemos levantado la necesidad de que esto se democratice. Estamos hablando primero de democratización, y aún así Por favor. vuelven a aparecer primero las necesidades que sí, son necesidades como salud, vivienda, educación, pero se deja de lado un tema que es fundamental para enfrentar precisamente esa situación que estamos viendo hoy y que se acrecenta precisamente con el estallido y la revuelta popular del 18 de octubre. Así es, Matías. Bueno, recordar que este es un tema bien interesante porque ya lo habíamos mencionado anteriormente en un programa de Acobal de los Ríos, el tema de la educación financiera y se planteaba este déficit o esta inacción de una política pública. Y es también, uno podría, sería un dato más con respecto a por qué la revuelta popular ocurrió y por qué se llegó a cuestionar, porque también los niveles de endeudamiento y Mm, sobreendeudamiento son gigantescos. Pero sí, lo que más llama la atención, y quería consultarte, Matías, con respecto a qué te parece, es que uno podría esperar que un gobierno que defiende este modelo neoliberal en el cual las personas, individuos tienen que tomar decisiones, estas decisiones deberían ser informadas, porque finalmente mm, debería generarse una cultura en la cual uno mm, esperaría de que las decisiones económicas se tomen de forma racional, se tomen de forma consciente. Pero da la sensación de que para un sector de la población bien importante, mayoritario del país, las decisiones de respecto a su consumo tienen que ser desde el punto de vista de las sensaciones, porque mm, finalmente genera más ganancias para quienes planifican el mundo financiero, las finanzas desde lo racional. Entonces, si todos actuáramos de forma racional, tal vez cuestionaríamos que por qué tenemos que endeudarnos tanto para poder estudiar, por qué tanta la cantidad de endeudamiento para poder adquirir una vivienda, por qué mm, tenemos esa necesidad de sobreendeudarnos con la tarjeta de crédito para pagar la cuenta del supermercado, para pagar la luz, el agua, o ahora el gas con el tema de la pandemia. Entonces, porque eso también es educación financiera. Entonces, mm, no, al parecer, no, esto no existe. No, mejor no hablemos de este tema. Mejor que la gente se sobreendeude. No sé cuál es sí. tu visión con respecto a esto, Matías. Sí, yo creo, o sea, creo que varias cosas. Yo creo que desde el mundo político hay una totalmente falta de autocrítica con respecto a este tema. Y con eso, en palabras simples, en el fondo hay un desconocimiento sobre qué es lo que significa y qué es lo que implica. Y es por ello también que hay como una falta por acción de lo que está sucediendo. Por otro lado, creo que también las herramientas que en el fondo hoy se manejan para, como bien tú mencionabas, como desde lo gutural en cuanto a la economía son individualizadas, en el fondo traspasamos esas responsabilidades de forma individual y el mundo político tampoco ha sido capaz de poder quitar o por lo menos abrir este mundo de la economía que lamentablemente termina enclaustrado en algunas élites. De hecho, cuando tú hablas con cualquier persona, probablemente te diga, no, el tema es económico, nos manejamos en lo que te manejas tú y yo. Es como cuánta deuda tienes y cuánta deuda tengo yo. Pero cuando empezamos a hablar de por qué se origina la deuda o los tipos de sociedades que tenemos con respecto a deuda, se empieza a complejizar el tema. Pero ahí hay una responsabilidad sin duda desde el mundo de la economía, que se ha ¿cómo decirlo en una palabra? Se ha llevado mucho se ha sobreacademizado, y por otro lado el mundo político. Y aquí quiero poner un ejemplo súper puntual. Yo me acuerdo que estaba en una reunión con una junta de vecinos hace tiempo atrás, cuando uno se podía juntar con las personas, con más de 10 personas, y en esa reunión había dos diputados de acá de la región. Particularmente está ahí, en esa reunión está Bernardo Berger. Y en ese tiempo se estaba discutiendo la reforma a las pensiones. Y cuando se estaba discutiendo ese tema, era un tema que todo el mundo estaba pendiente de la votación con respecto a la reforma a las pensiones, porque por un lado estaba el gobierno con este proyecto que ellos dicen que en gran
parte mejora las pensiones de los adultos mayores, pero en realidad lo mejora como en 2 lucas. Y por otro lado estaba la oposición que pedía una reforma más estructural e incluso el fin al modelo de las AFP. Y en esta reunión, un dirigente le pregunta al diputado, así como que estábamos todos como conversando de otras cosas y de repente le para la reunión y dice, diputado, usted está acá y que nos gustaría saber qué es lo que está pasando, por qué es tan trampada la discusión sobre el tema de la AFP allá en Santiago. Y la respuesta del diputado te ejemplifica cómo el mundo político ha abarcado los temas económicos con la ciudadanía. La respuesta fue, es un tema muy complicado, lo importante es que saquemos lo mejor para cada uno y cada una de nosotros. Entonces, esa no puede ser la respuesta del mundo político ante un dirigente que preguntaba, en el fondo, cuál es la razón de que los tiene a ustedes entrampada la discusión allá. No puede ser que la política finalmente desvíe o esquive una de sus principales responsabilidades. O sea, las personas que están en puestos de poder están obligados, o deberían estarlo, a poder hacer eh, ¿cómo se llama? Desde una vista paternalista de lo que hay que hacer, pero sí estar con la disposición de poder explicar qué es lo que sucede en las esferas donde ellos se mueven. Sobre todo, creo que acá también hay otro elemento que no es casual. Nosotros tenemos una constitución que implementa un sistema económico, que implementa una forma de hacer economía que es impartida desde las universidades. En eso harta responsabilidad tienen los Chicago Boys en lo que vemos hoy. Y sin duda, el mundo político, y aquí escapa también de la derecha, hay un mundo político, sobre todo el de la transición, que quedó muy cómodo en lo que estábamos ahí. No fue capaz de abrir las discusiones económicas a la ciudadanía. Y eso hoy nos tiene en una complejidad muy grande porque hay un desconocimiento importante de cosas súper relevantes que ustedes han mencionado muchas veces, que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de endeudamiento. Se habla del nivel de endeudamiento con una liviandad que llega a dar susto por parte no solamente de las personas, sino que del mundo político. Se habla como, no, bueno, los niveles de endeudamiento y están bajando. No puede ser que tengamos una sociedad, uno, sin educación financiera, o sea, que no maneje ningún elemento de lo que significa el estado en el que está o al que puede llegar endeudándose con 2, 3 o 4 tarjetas de crédito de casas comerciales. Y por otro lado, tenemos un mundo político inexistente en cuanto a estas materias para poder ayudar precisamente tanto en materias tácitas, o sea, como porque la Constitución lo impide, o sea, porque cada vez que sale un proyecto que pueda mejorar, por ejemplo, darle herramienta al CERNAC, el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Pero por otro lado también, no solamente por omisión, sino que por acción, hay un mundo político que ahí yo me atrevería a decir que no solamente está albergado a la derecha, sino que tiene que ver con una visión económica liberal, que está también albergada en algunos sectores de la concertación, particularmente la DC, que se sienten cómodos con un mundo donde finalmente la gente sea ignorante con respecto a lo que sucede en la economía, desde la economía chica a la economía grande, y que les hace un flaco favor porque finalmente la toma de decisiones es inentendible para el resto de las personas. Muchas gracias, Matías. Así es. Quería invitar entonces a Rubén también a complementar lo que plantea Matías y también, bueno, es un tema que ya lo hemos, es- resulta ser un poco cansador, pero es necesario. Hay que volver a insistir, hay que volver a insistir. Ya habíamos llegado a un consenso claro con respecto a que no existe educación financiera, pero es importante que estos temas también se aborden desde el punto de vista regional, porque es muy distinto el tipo de endeudamiento o las situaciones económicas que pueda tener el Gran Santiago, que se magnifica a través de los grandes medios de comunicación, a los problemas económicos que tienen las regiones. Rubén. Sí, la verdad que es como reiterativo y caer en algo agotador a veces de repetir como lo mismo que pareciera que a nadie le importan las cifras más allá de las cifras que puedan emitir ya sea la CMPC o la CPC, la SOFOFA, la Sociedad Nacional de Agricultura. En el fondo todo se traduce en una cuestión de poder. Porque, y en el fondo, y el poder en esta democracia cuestionada de baja intensidad, ¿cierto? El poder ha estado en manos de una élite
que le importa, pareciera un cuesco, la realidad que viven millones de chilenos. O sea, y esto también se traduce a nivel regional. Entonces, pareciera que, y como bien dice Matías, que cuando uno señala o escucha autoridades de gobierno, del gobierno actual, que viven absolutamente desconectadas de la realidad, pareciera que también por parte del sector que se define como oposición, no es menor esta desconexión o esta absoluta indiferencia por lo que ocurre con la mayoría de los chilenos. O sea, yo voy a lo siguiente, cuando organismos o instituciones del Estado que son autónomas, como el Banco Central, que lleva más de un año repitiendo en forma reiterada cada 3 meses su preocupación por la alta tasa de morosidad que se estaba observando, 4.700.000 personas el año pasado, 5 millones este año, cuando te dicen en la región de los ríos tenemos 199.000 personas morosas, cuando las mismas empresas de servicios básicos te dicen vamos por nuestra voluntad, vamos a extender, digamos, esta medida de no cortar los suministros básicos hasta abril del próximo año, considerando de que existen 900.000 personas que hoy día registran deudas pendientes con servicios básicos. eh, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con las autoridades locales, con las autoridades nacionales que no toman cartas del asunto? Cuando la Cámara Chilena de la Construcción te dice, o sea, estamos hablando de organismos empresariales, te dicen de que Chile es uno de los que en los últimos 6 años ha experimentado una de las mayores alzas en el valor de la vivienda, llegando a un alza en los últimos 6 años de un 60%, lo cual lo ubica por sobre países como Estados Unidos e incluso países europeos, y pareciera que a nadie le interesa tomar cartas en el asunto. Entonces, uno dice, ¿dónde está la preocupación en los diferentes ámbitos de este tema que guarda relación con un hecho concreto, que es el endeudamiento, y con todo lo que conlleva? O sea, yo creo que las autoridades políticas saben, y no es que desconozcan lo que implica para una familia estar endeudada o no poder pagar la cuota del el servicio básico de la luz o del agua. Entonces, Mm. eh, ¿qué estamos esperando? No solamente para hacer educación financiera, sino para incluso ahora en esta misma pandemia destinar los recursos que el propio gobierno central generó para ir en ayuda en cuestiones tan básicas como el endeudamiento. O sea, ni siquiera estamos presentes, ni siquiera están presentes las autoridades de gobierno para resolver un tema puntual ahora. Pero tampoco, inclusive si uno dijera estamos apretados, por lo tanto vamos a ver cómo manejamos los recursos, pero tampoco ni siquiera hay una mirada de largo plazo de una situación que es absolutamente dramática en muchos hogares y que se va a ir acrecentando. O sea, cuando hablamos de endeudamiento, cuando hablamos de falta de educación financiera, debería, por lo menos, un gobierno tener una mínima reacción y tener un catastro. Yo creo que aquí aquí no es falta de estudio, los estudios están, los segmentos donde se producen los mayores niveles de endeudamiento están. Entonces, lo que se requiere es hoy día voluntad política para poder enfrentar un drama que se va a ir profundizando cuando ya tenemos conocimiento de que esta situación de pandemia en los tiempos más optimistas recién se comenzaría a ver algo de luz en el mes de abril o mayo del próximo año. Mm. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay un vacío en términos de planes de largo plazo de educación financiera, pero también vemos que ni siquiera hay una reacción inmediata frente a un hecho puntual de la situación de endeudamiento que ya hoy día acogota a muchos ciudadanos en el país y en la región. Mm. Y Muchas fíjate, gracias. ¿Sí? fíjate, para terminar, fíjate, Matías, que uno ni siquiera podría decir, no, si hay política centralista que está aquí en Valdivia, sino que es el absoluto desamparo en toda la región. Mm.
Así es, Rubén, yo no cabe duda de lo que tú planteas y se produce y quiero plantearlo también porque la educación financiera tampoco se puede reducir al tema del endeudamiento, lo que hacen las familias, y también tiene que ver con qué hace el Estado también, porque el Estado también se endeuda Sí. y hoy día uno también asume deudas cuando hay situaciones complejas. O cuando uno quiere generar un proyecto, uno, por ejemplo, tiene buenas finanzas y dice, hoy día voy a endeudarme, quiero comprarme un terreno porque están las condiciones para poder generar una mejor calidad de vida, vamos con la familia, nos compramos un terreno, construimos nuestra casa, sabemos que y nos vamos a endeudar fuertemente, pero con un proyecto tenemos trabajo, o tenemos un buen trabajo, pero estamos pasando por una situación compleja, tal vez, y necesitamos apoyo financiero. Mm. El Estado finalmente está hoy presionado por la pandemia. El Estado tiene que responder. Obviamente, el endeudamiento es una herramienta y el Estado de Chile es el mejor posicionado para poder endeudarse a nivel internacional con respecto a Argentina, a Brasil, a Perú, a Bolivia. Pero nuestro nivel de endeudamiento sigue tan bajo y nos dicen que es alto los grandes medios de comunicación ligados a las tres comunas que votaron mayoritariamente por el rechazo, eso hay que decirlo, o sea, ya un tema ya como yo como periodista y ligado al colegio de periodistas y también es un tema bien importante que nos dicen una verdad que es defendida por tres comunas donde ganó el rechazo, pero a nivel de los medios de comunicación fuera como la mitad del país. No es así, es una minoría que tiene la mayor cantidad de recursos concentrados económicamente y nos dice que el Estado no se puede endeudar más, ya está muy endeudado. Mm. Pero hoy, el día viernes, el ex ministro del gobierno de la presidenta Bachelet, Nicolás Aguirre, plantea que el Estado puede endeudarse mucho más. Estamos hablando muchos puntos del PIB. El nivel de endeudamiento puede incrementarse el doble de lo que está ahora y no habría ningún problema y seguiría siendo barato endeudarse. Dice, obviamente después hay que pagarlo y eso se genera una política pública. Pero tal vez, y eso quería comentarle, eh, tal vez lo que se teme de los grandes grupos económicos es que este nivel de gasto, de impuestos que tenemos para poder pagar entre todos los gastos básicos y también el endeudamiento, se va a tener que mantener y no va a haber capacidad para poder bajarlo, que es lo que siempre buscan los grandes grupos económicos. Entonces, esta pandemia también lo que está poniendo en cuestión es este punto. El Estado puede endeudarse más para ir en ayuda de estas familias para que no siga incrementando la amplia deuda que tenemos. Entonces quería consultarle ese escenario. Mm. ¿Qué visión tiene al respecto? ¿El Estado puede endeudarse más y sanamente? Porque finalmente, obviamente, no queremos que se sobreendeude, porque finalmente quienes terminan pagando siempre son los sectores más desfavorecidos de la sociedad cuando un Estado se sobreendeuda. Sí, sin Así es. duda. Yo creo que sí, el Estado se debe endeudar, sobre todo en momentos de alta complejidad. No, es como lo mínimo que uno espera. O sea, si tú tienes un Estado donde las personas están asumiendo ese costo de endeudamiento de forma individual, pero desde un punto de vista como Estado no estamos generando por lo menos las herramientas para sustentar a esas personas, lo mínimo que tiene que hacer el Estado es endeudarse. El problema ahí, y tiene que ver con, yo creo, y aquí puedo estar equivocado porque voy a hablar en el fondo desde una percepción, no desde algo tácito, es que los grandes poderes económicos que rigen o mueven el país están cómodos finalmente con el modelo que tenemos y con un Estado finalmente que no se endeuda y que entrega ciertas certezas también económicas para ellos. A mí me pasa particularmente que eh, cuando he hablado con gente de derecha que ha estado en puestos internacionales, que han manejado también las relaciones con empresarios que se manejan internacionalmente, la visión que entregan es que el empresario chileno es una persona que no arriesga, que no se endeuda y que al contrario abarca, o sea, trata de acaparar lo más posible. Y eso, en un estado como se quiere tratar de definir por Evelyn Matei, social de mercado, tampoco sirve. Entonces tenemos finalmente grandes poderes económicos que están tratando de agarrar lo más posible, no invierten gran cantidad de dinero. De hecho, tengo entendido que previo a la pandemia, la decisión no nacional, pero la decisión empresarial era no invertir mucho este año.
y al no invertir finalmente, ¿quiénes son los que están perdiendo? Es el resto de las personas, sobre todo cuando tienes un Estado que no se endeuda. Pero también quiero llevar esto a otro lado, que creo que es importante lo que mencionabas al comienzo de tu pregunta, que tiene, y yo encuentro totalmente correcto. O sea, como esto no puede quedar solamente en la deuda. La deuda es uno de los aspectos que tenemos que abarcar financieramente. Y algo que se me olvidó abarcar en la pregunta anterior. Creo que si el Estado fuera de endeudarse y poder ayudar a su gente, no solamente en épocas de crisis, sino que para poder, pensando en un mediano o largo plazo, un proyecto de sociedad distinto, si el Estado entregara programas de educación financiera mínimos, o por lo menos con contenidos importantes, podríamos ahí recién avanzar a algo que se intenta abarcar como desde arriba, pero no desde la base, que tiene que ver, por ejemplo, con economías colaborativas, con economías cooperativas, con finalmente economías que también vienen a romper la forma en la que operan las grandes economías chilenas. Entonces, también esa es una de las razones por la cual, por acción u omisión, el mundo político tampoco ha querido invertir en estos puntos, porque finalmente si tú haces los esfuerzos que hay hoy sobre educación financiera para poder abarcar nuevos modelos económicos regionales y nacionales, obedecen a experiencias individuales. Acá en la región tenemos a Innovacop y algunos otros elementos que están avanzando en temas de metodologías cooperativas, eh, y que hacen escuelas cooperativas, pero tú al Estado lo que haces al lado de ellos es nada. Y eso tiene una razón de ser, claramente. Muchas gracias, Matías. Sí, no, yo entiendo cuando lo que plantea y también me recuerda mucho las palabras, me vienen a la mente, me viene a la mente las palabras de el Ceremi del Trabajo, Hugo Ortiz de Filippi, cuando le preguntan desde Radio Bio Bio, con el tema de esta intención que tienen los ex trabajadores de Infodema de formar una cooperativa. Y la Mm. primero que dice al tiro es una mala idea, no va a resultar. O sea, lo primero, así, desde el punto de vista ideológico, no ni siquiera por último arriesgar de que puede ser una buena idea, porque finalmente esta, entre comillas, ¿cómo plantearlo? Como romanticismo del sueño americano, es que tú tienes una idea y tú te vas con eso y hasta que lo logras, si no, te equivocas, pero tú es un impulso, es algo que no es tanto, entre comillas, racional, sino como más sentimental de que esta idea hay que darle. El Ceremi le dice al tiro a los trabajadores de que no es una mala idea, como no, es como diciendo están perdiendo el tiempo. Y desde Acobal, este tema ya lo hemos abordado por el punto de vista del apoyo que debemos darle a ex trabajadores por el tema de la deuda de los servicios básicos. Entonces quería preguntarte, Rubén, tomando en cuenta lo que plantea Matías, que también el tema de la educación financiera tiene que abarcar también otras formas de desarrollo, otras formas de ver la economía, que no solamente tiene que verse con el tema de saber o no endeudarse con una tarjeta de crédito de retail, sino que también entender que hay otras lógicas de financiamiento, otras lógicas también de poder generar bienestar, más que a través entre comillas, o sea, del endeudamiento. Sí, bueno, yo creo que a propósito de la carencia de recursos que se señalaba, yo creo que siempre se evita el ir al fondo del tema. O sea, yo creo que aquí los que controlan la economía del país les interesa mantener una sociedad endeudada. Mm. Creo que ese es el tema. Y cuando se habla, Pero me está ¿ah? Como ustedes bien señalaban sobre el tema de recursos, hay estudios que señalan que si aquí se fiscalizara y se dictaran leyes que vayan en el sentido de evitar la evasión y la elusión tributaria, sería una cantidad, por lo menos señalan algunos estudios, de 10.000 millones de dólares Mm. que permitiría que el Estado, que no se fugaran estos recursos por medio de la evasión tributaria. Y hay economistas que señalan que esto recaudaría mucho más que el impuesto a los ricos. O sea, con ir poniendo término a la evasión tributaria, que hasta el año 97 era de 4.100 millones de pesos, de dólares, y ahora se elevaría a sobre los 10.000 millones de dólares. Y esto es porque no se ha querido legislar
para poner en práctica verdaderos sistemas de previsión y control que impidan o disminuyan la evasión tributaria. O sea, creo que desde ese punto de vista, yo diría que no es solamente el estar al arbitrio del mercado, sino que, como muchos proyectos de ley, que las mismas asociaciones de consumidores, que somos como catalizadores o como los que examinamos en forma permanente el funcionamiento del mercado, sabemos que hay una serie de proyectos de ley que permitirían una relación mucho más igualitaria en términos de no estar tan vulnerables nuestros derechos económicos y sociales. Por ejemplo, por dar una muestra, un proyecto de ley que existe desde hace muchos años con una franja de banda de precios para los pasajes de buses, que permitiría por lo menos, ustedes saben que cuando vienen los fines de semana largos, si un pasaje vale 15.000 pesos a Santiago, lo encontramos 45.000 pesos después. Pues bien, existen proyectos de ley, pero que en el fondo no se le colocan la debida urgencia, sino que se hacen como un saludo a la bandera. Por lo tanto, el tema del endeudamiento es factible solucionarlo. Y si esto fuera acompañado también con una política, no solamente desde el punto de vista de la educación financiera en términos de adultos, sino que también aparece enunciado dentro de los planes de educación, tanto de educación de adultos como también para, digamos, educación básica, pero no se lleva a la práctica. No se lleva a la práctica. Entonces, iniciativas existen, pero que no se bajan, no se hacen realidad. Ahora, respecto a lo que tú señalas, evidente que nosotros estamos por que existiera un modelo de desarrollo distinto, que existan iniciativas económicas distintas. Nosotros tiempo atrás desarrollamos un proyecto que fue bastante exitoso, que se llamó Mercados de la Tierra, que permitió vincularnos con diversos sectores de la agricultura, de pequeña agricultura, de la pequeña agricultura en la región de Los Ríos, un proyecto bastante interesante, pero que después no tiene seguimiento. Mm, No hay una continuidad por parte del Estado. Yo sí, diría, fíjate que en ese sentido, siendo bastante justo, no es falta de creatividad, no es falta de ideas. Creo que en diferentes ámbitos existen ideas que son importantes y que son atractivas para ir a solucionar diversos problemas, tanto desde el ámbito económico como desde el ámbito que nos toca a nosotros de la contaminación ambiental. Lo que ocurre es que no hay seguimiento, que no se destinan los recursos necesarios para hacer un trabajo continuo con los actores que participan por 1 o 2 años en un proyecto. Por lo tanto, estas iniciativas con el correr del tiempo se mueren y que lo que genera en los que participan en su momento en estos proyectos quedan en el absoluto desamparo y quedan igual que los ciudadanos, igual que los consumidores en general, en manos de una relación desigual. Entonces, ¿qué es mm, lo que tenemos el día de mañana? Que si se agrupan algunos pequeños productores, desde el punto de vista de la agricultura, tienen que vender sus productos a un supermercado, a un canal, a una vía de mayor poder económico, que son los que le colocan los precios, evitando relaciones directas. Por ejemplo, que si uno tiene una cooperativa de consumo regional, pudiera establecer una relación mucho más igualitaria entre el consumidor y el proveedor. mm, Ahora mismo, respecto a lo que señalaba Luis, en el caso concreto de los trabajadores de Infodema, que es una empresa histórica dentro de la región, ellos mismos tienen la idea de que a lo mejor si el Estado tuviera la intención, podría permitir que esta empresa se mantenga en el tiempo, porque no es un problema de venta ni de mercado para poder vender el producto, sino que fue un problema de administración. Si uno hilara un poco más fino, podría decir que hasta existió la intención de pedir los préstamos para darle un mal uso por parte de mm, los miembros del directorio y no para mantener esta fuente laboral que hoy día se cerró, dejando en la calle a cerca de 260 trabajadores con su respectivo grupo familiar. Entonces, ¿ellos qué proponen? Que si el Estado fuera visionario o las autoridades regionales podrían hacer las gestiones necesarias para la mantención y a la vez la administración
de aquellos mismos que hoy día estaban trabajando en la empresa, tanto en la parte administrativa como en la parte de, digamos, directa de la maquinaria, de los Mm, trabajadores. claro. Sí, muchas gracias, Rubén. Así es. Y pasando también, consultarle a Matías para ir englobando un poco y volviendo al tema que nos convoca sobre la educación financiera y la descentralización. ¿Es posible finalmente en este debate ahora que se está, que se plantea con respecto a la nueva constitución y la redacción de una nueva constitución, lograr finalmente que las herramientas necesarias para que los gobiernos regionales puedan generar políticas públicas con sello regional? Mm, Porque lo que tú planteabas al principio parece que aun cuando se plantea, se pueda discutir dentro del Consejo Regional, la las herramientas que existen actualmente no permiten que estos temas se aborden y se generen líneas de desarrollo con bajadas de recursos, mm. y que eso también repercuta en entidades públicas que fomenten este tema desde el punto de vista regional. Mm. Sí, mira, la experiencia que hay con respecto a políticas regionales ha sido bien compleja. Se han creado políticas regionales que se demoran varios años en hacerse y de ahí se demoran otros años más en aplicarse. Y también sometidas a diferentes criterios con respecto a si finalmente las líneas o ejes programáticos de cada política pública regional debiesen ser financiados o simplemente son guías de trabajo, lo cual de un modo personal yo encuentro que no tiene sentido hacer como una política que tenga guías de trabajo si finalmente el resto no va a haber dinero que pueda ayudar en un sistema donde finalmente se mueve con dinero el resto de los programas, no articule ese tipo de iniciativas o no aterrigenese sobre el resto de la iniciativa. Pero el problema yo no veo un problema en poder generar herramientas desde un punto de vista descentralizador, o sea, es decir, con una mirada local, con respecto a estos elementos que hemos mencionado que son fundamentales para la ciudadanía y también para el mundo público. Eh, pero hay un gran problema y aquí sí nos pega el centralismo. Nos pega el centralismo porque, por ejemplo, los principales instrumentos o instituciones las cuales trabajan los temas de fomento, de economía, como lo son Cercotec, como lo es Corfo, particularmente Cercotec, por ejemplo, trabaja con un modelo que empezó a ser descentralizado, pero ellos han dicho públicamente que les interesa volver a ser un sistema centralizado. No les interesa este tema como descentralizado, les interesa tener programas nacionales que bajen acá. Y eso nos dificulta un montón a la hora de poder implementar elementos. Ejemplo de ello fueron los planes de reactivación económica que nosotros tratamos de darle distintos atisbos regionales para su implementación, que tengan una caracterización local para que la reactivación económica tenga sentido, pero que aún así no se pudieron implementar completamente todas esas indicaciones en las bases porque finalmente las bases las cortan Santiago. Eh, Otro ejemplo de ello es que nosotros acá tenemos Fomento Los Ríos, que es una de las pocas experiencias descentralizadoras con respecto al fomento y que también se está tratando de aportillar para poder eliminar, y es una política de este gobierno de querer eliminar estos estamentos regionales. Entonces, con todos esos elementos como negativos que digo, pucha, uno diría es difícil poder establecer elementos regionales que ayuden en materias de educación financiera desde un punto de vista descentralizador y que abarquen los principales puntos que a esta región por lo menos le competen. ¿Imposible? No, se puede, pero para eso se necesita voluntad política y se necesita también que la política actúe generando políticas complejas. Si nosotros dejamos en manos al sistema administrativo tal como está para poder generar estos programas que pudiesen ayudar, por ejemplo, para la educación financiera o que pudieran congenarse con otros programas que ya están andando, para poder generar eso necesitas política compleja, que es decir, que las personas que están en cargo de representación popular dediquen su tiempo a poder hacer eso y no simplemente a estar inaugurando cuestiones que simplemente no tienen ningún sentido en el día a día o en la política pública. Y por otro lado, la necesidad de que el aparato estatal, sobre todo el regional, permita avances de descentralización administrativa, porque en este caso sería más administrativa, pero por sobre todo también ir avanzando de la mano de la descentralización económica. Y para ello, para que esto funcione,
hay algo que es fundamental que tú mencionaste, o sea, como necesitamos herramientas de control, no del control para decir como, ya no funcionó, ándate para afuera, sino correctivas, que ayuden precisamente a poder generar programas que si en el camino no empiezan a dar los resultados que uno espera, ver por qué está sucediendo eso. Lo mencionaba Rubén, no es falta de creatividad. Yo creo que esta región tiene creatividad de sobra en cómo poder implementar ciertos programas. Lo que faltan finalmente son herramientas descentralizadoras, administrativas y también económicas, y voluntad política. Sin voluntad política no hay forma de que ningún programa, porque lo que pasa es que cuando no hay voluntad política, tú puedes lanzar un programa con bombo y platillo y ese programa, si no se le hace seguimiento, si no tiene herramientas de por medio, si no finalmente no controlas un número más que la cantidad de usuarios que acceden y la cantidad de usuarios que salen, simplemente está destinado al fracaso. Muchas gracias, Matías Fernández, consejero regional en Los Ríos, que como asociación estamos ofreciendo asesoría gratuita en materia de los derechos del consumidor financiero y deudor, junto con los demás derechos del consumidor. Nos pueden consultar por malas prácticas en cobranza extrajudicial, deudas, embargo, etcétera, o también problemas de cobros indebidos, no respeto de la garantía legal, especialmente ya terminado el tema también de lo que dice relación también con el Cyber Monday, cualquier queja que tenga al respecto puede acudir a nosotros, solamente debe ingresar a nuestra página web www.acobaldelosrios.cl, donde nosotros estamos entregando, vamos a contactarnos con las personas para poder entregar la asesoría. Obviamente, producto de la actual cuarentena, estamos centralizando nuestro trabajo a través de nuestra plataforma, nuestro sitio web y también el contacto a través de teléfono, correo o a través de videollamadas. Entonces estamos llegando al final de este nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Agradecer a Rubén y presidente de Acobal y a Matías por estar. Así que breves comentarios finales con respecto al tema de la educación financiera. Rubén y Matías. Sí, no solamente, bueno, reiterar la posibilidad de que Matías esté con nosotros y fíjate que no puedo dejar de mencionar que lamentablemente, como en todo ámbito de cosas, esta situación de pandemia deja a un segmento importante y en una situación de doble vulnerabilidad porque precisamente mucha gente en la capital regional, pero también en comunas, aún no tiene acceso a este tipo de plataformas digitales, especialmente los grupos de adulto mayor que están en muchas juntas de vecinos y que lamentablemente se les hace imposible poder acceder e incluso ejercer un mínimo reclamo en estas condiciones actuales de pandemia. Así que manifestar mi preocupación por ese sector que sigue estando fuera digamos, de este ámbito. Eso. Matías. Sí, yo solamente agradecer la invitación a Cobal, a Rubén, a Luis, por también este trabajo que precisamente suple la función de que el Estado no está cumpliendo con respecto a educar financieramente en distintos ámbitos y sobre todo en la protección del consumidor, no solamente acá en Valdivia, sino que en la región. Esperar y que este tema también siga creciendo, yo creo que es un tema que tiene que seguir ampliándose y multiplicándose en las políticas públicas, en la inversión regional, y ahí sin duda que es tarea de todos y todas que esto también sea tema. Así que nuevamente agradecido por la invitación y cuente conmigo para cuando se necesite. Muchas gracias. Hemos llegado entonces al final del programa. Agradecemos a todos y a todas por vernos y también por escucharnos a través de Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM y nos volveremos a reencontrar en una próxima emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao, Matías, chao. Chao, chao. Vale, chao, chao.